Muy buenas noches a todos. Hoy se han presentado los premios europeos a los mejores colegios del año. Yo soy Daniel Dupra García y esta noche les contaré las noticias más importantes de la jornada. Como ya les introducía anteriormente, hoy se han entregado en Bruselas los premios a los mejores centros escolares europeos. Premios que se llevan entregando todos los años desde 1994 con el fin de dar a conocer las mejores escuelas y los mejores proyectos educativos, y también de recompensar a los maestros y maestras que, gracias a su gran implicación y esfuerzo, fomentan que poco a poco la educación evolucione hacia vertientes más innovadoras que mejoren la calidad de la enseñanza de nuestros hijos e hijas. Este año, para la sorpresa de gran parte de los participantes, el primer premio ha ido a parar a España, en concreto al Colegio El Parque, poniendo a Madrid una vez más en el mapa a nivel educativo, provincia que a lo largo de los últimos años ya ha obtenido 7 premios educativos. En concreto, este centro se encuentra en Rivas-Vaciamadrid, un municipio del este de la capital, el cual brilla por tener una muy buena educación en sus centros educativos públicos, gracias en gran parte al esfuerzo y responsabilidad de maestros y asociaciones de padres y madres de la zona, que desde siempre han luchado mucho por la educación de sus hijos. Y también gracias a ser una localidad con una población muy joven, con padres y madres jóvenes muy preocupados por la formación de sus pequeños. Este colegio de educación infantil y primaria, el cual lleva ya 3 años en el ranking de los mejores colegios españoles y que también ha obtenido reconocimientos de la Consejería de Educación de Madrid, el Ministerio de Educación y de fundaciones comprometidas con la educación, como lo son la Fundación 360 y la Fundación Siglo XXII, ha conseguido llevarse el premio gracias a su gran implicación en el fomento de la lectura, diseñando desde cero planes para el desarrollo y fomento de la lectura en las distintas etapas y niveles educativos, siempre desde un punto de vista pedagógico que busca el gusto por la lectura. Como ya saben, adquirir el hábito de la lectura es un aspecto clave para dominar las distintas competencias y para lograr la educación integral de los más pequeños. Puede llegar a suponer el antídoto para evitar el fracaso escolar y lograr la integración social. Saber leer no solo es un instrumento que trata de reconocer las distintas letras de nuestro alfabeto, ni de conocer las palabras de nuestra lengua, sino también de saber buscarle sentido a lo leído, de entender, de ser capaz de asimilar la información leída y también ser capaz de utilizarla. Son conocidos por todos los grandes beneficios que aporta la lectura, facilitando mucho el acceso al conocimiento y a la información, potenciando la cultura general, promoviendo la mejora y la ampliación de oportunidades, el desarrollo de la creatividad, la imaginación y el aumento de capacidades tan importantes como lo son el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. A continuación, conectaremos con María de Vicente, logopeda infantil especialista en el desarrollo de la lectura de los más pequeños. Buenas noches, María. No sé si nos escuchas ya. Estábamos comentando justo con los espectadores la problemática actual que encontramos acerca de la falta de hábito lector de los niños y las niñas hoy en día. Como experta en este tema, ¿podrías contarnos un poco más sobre tu opinión? ¿Consideras que la lectura se adquiere de forma natural? Buenas noches, Daniel. Sí, te escucho perfectamente. En primer lugar, agradecerte el haberme invitado a esta entrevista. Y respecto a la pregunta que me has hecho, considero que la lectura no se adquiere de forma natural. Esto es debido a que el cerebro humano no cuenta con la base biológica que le permita adquirir la lectura de forma natural, por lo que es indispensable su enseñanza. ¿Y cómo surge esa enseñanza? Es decir, ¿cómo se hace posible que si no está en nuestra naturaleza, todos terminemos aprendiendo a leer de una forma o de otra? Bueno, pues lo cierto es que hace un tiempo se iniciaron unos primeros modelos cognitivos que buscaban explicar el reconocimiento de palabras en la lectura inicial. El modelo de Kolher, no sé si lo conoces, de 1978, planteaba que ante el estímulo visual, que es la palabra escrita, los niños y niñas
deben realizar una especie de categorización de los componentes de la palabra mediante dos rutas independientes. Estas dos rutas son la ruta léxica y la ruta fonológica. Entonces, si lo he entendido bien o si no he entendido mal, ¿se puede decir que no dependen entre sí? Bueno, esta cuestión es un poco difícil ya que ha creado polémica durante varios años entre distintos autores, ya que se dieron lugar a dos tendencias. Por una parte, surgió una tendencia de aquellos que afirman que la ruta fonológica es predominante ante el inicio del aprendizaje de la lectura, pero una vez que se ha adquirido un dominio gradual del acceso indirecto, se reemplaza por una lectura más rápida a Ujú. través de la ruta visual. Y por otra parte están aquellos que postulan que el acceso al significado de las palabras se realiza primero mediante la ruta visual, ya que la representación semántica se obtiene a través de la representación ortográfica del léxico interno. ¿Y qué ocurre? Que la asociación grafema-fonema es posterior a ello, por lo que surge a partir de la enseñanza explícita de la lectura. Ujú. Vale, ¿y se ha llegado a alguna conclusión con esto? Porque la verdad es que parece que los autores no hacen más que pelearse entre ellos y no llegan a puntos en común realmente. Bueno, la verdad es que sí se ha llegado a una conclusión. Con el tiempo se ha dado paso a una concepción del aprendizaje de la lectura que intenta explicar cómo ambas vías se usan y se desarrollan simultáneamente, es decir, de forma conjunta. No se puede emplear por una parte la ruta léxica y por otra la fonológica, sino que se tienen que emplear en conjunto. Ajá, perfecto. ¿Y cómo se habría llegado a esa conclusión? ¿Cómo hemos conseguido llegar a una conclusión común? Bueno, pues todo ha sido gracias al modelo evolutivo de Utafrid. Esta mujer abogaba por una serie de estadios o fases, concretamente 3 fases, adquiridas de forma ordenada y progresiva en función de las capacidades cognitivas y las influencias experienciales de los lectores. Genial. ¿Y podrías explicarnos un poquito en qué consisten estos estadios, estas fases que has comentado? Y claro, por supuesto. Como he dicho anteriormente, el modelo evolutivo de Utafrid consta de 3 fases, que son la fase logográfica, la fase alfabética y la fase ortográfica. La fase logográfica es aquella en la que los niños y niñas son capaces de identificar las palabras escritas solo por su apariencia visual, ya sea por el contexto donde aparecen o la forma de su contorno, como la longitud, la presencia de rasgos, ascendentes o descendentes, la letra inicial, sin haber aprendido aún el código correspondiente de la palabra que tienen que descifrar. Por tanto, no es una lectura literal, pero accede a su significado reconociendo la palabra de forma más global, como si se tratase de un dibujo. Ujú. Además, si se cambiase la tipografía de esa palabra, los niños y niñas no llegarían a reconocerla, por lo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Por otra parte, la fase alfabética. En esta fase, los niños y niñas aprenden a segmentar las palabras en las letras que la componen y a establecer una especie de correspondencia entre las letras y sonidos para formar palabras o frases. Esta fase se puede decir que es crucial en el aprendizaje de la lectura porque implica el uso del mecanismo de correspondencia grafema-fonema, que es el que permite convertir el segmento ortográfico en fonológico y de esta forma identificar palabras que son desconocidas o no les son familiares a los niños, especialmente en edades muy tempranas. Finalmente, en la fase ortográfica, encontramos que los niños y niñas adquieren un vocabulario más amplio a través de nuevas palabras. Además, las van almacenando en la memoria. Aquí es donde los niños y niñas registran las palabras escritas y es lo que se denomina léxico ortográfico de entrada. Este léxico ortográfico de entrada permite reconocer y reproducir las palabras de forma directa y rápida sin tener que pasar por el proceso de conversión entre letra-sonido. Es que interesante. Muchas gracias por toda la información que nos has aportado.
Antes de terminar la entrevista, sí me gustaría preguntarte, ¿podrías explicarnos cómo se aplicaría este último modelo que nos has explicado en un aula de educación primaria, por ejemplo? Bueno, pues en un aula de educación primaria, estas fases o este modelo se llevaría a cabo a través del método basado en proyectos o método ABP, aprendizaje basado en proyectos. Este método consiste en una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se centra en tareas que promueve tanto el aprendizaje individual como el autónomo. Esto ocurre dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos, y la idea es que los alumnos y las alumnas se responsabilicen de su propio y único aprendizaje. Para ello, en cursos, por ejemplo, de primero a cuarto de primaria, se pueden establecer o desarrollar una serie de actividades en las que cada curso y cada alumno tenga en cuenta o trabaje una fase de la lectura. Por ejemplo, los niños de primero de primaria podrían trabajar la fase logográfica, los de segundo la alfabética y los de tercero y cuarto la ortográfica. Genial, María, pues de nuevo darte las gracias por haber acudido. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ojalá, la verdad, más maestras y especialistas que piensen y que se preocupen como tú. Necesitamos investigar más, yo creo, acerca de cómo mejorar la educación de los más pequeños, que la verdad, en un futuro muy cercano además, estarán en nuestros puestos y tendrán nuestras responsabilidades. Tenemos que enseñarlos de la mejor forma posible. Muchas gracias a vosotros por invitarme, el placer es mío. Yo personalmente creo que en general hay una preocupación por parte de todos los maestros, pero muchas veces nos faltan medios y tiempo para poder investigar. Dentro de la educación, como ya sabes, hay mucho que mejorar, como las ratios, metodologías, materiales, que habitualmente nos impiden dar todo nuestro potencial. Pero bueno, eso lo hablaremos en otra entrevista, si te parece bien. Perfecto, pues nada, en cuanto quieras, la verdad. Pues muchísimas gracias. A Hasta ti, luego. hasta luego. Muy interesante esta información que nos ha aportado María. A continuación, pasaremos a conectar con nuestra corresponsal, Andrea Cabrera, quien se encuentra en el colegio galardonado por su plan de fomento a la lectura, el colegio El Parque, y que además entrevistará a una maestra del centro. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días. Estamos en el colegio El Parque en Rivas de Madrid y estamos muy interesados en este colegio porque nos han dicho que se hace una metodología nueva sobre el fomento de la lectura y que lo lleva la profesora de audición y lenguaje de este colegio, del aula de las estrellas. Pero antes de ir a hablar con ella y de enterarnos de lo que ha pasado y cómo ha llevado esta metodología, queríamos también apuntar desde el Ministerio de Educación de Madrid que en este colegio se hacen las tres fases de la lectura, como os ha comentado anteriormente mi compañera María, maestra también, y es importante deciros que, como podemos ver aquí, los niños de primero de primaria lo que están abordando para hacer ese fomento de la lectura es el taller de los cuentos. Por ejemplo, que es el cuento de los tres cerditos, y lo que la maestra generalista, en este caso, a los niños de primero y segundo de primaria les pide que hagan una diferencia, que les digan si el libro, por ejemplo, de los tres cerditos es un libro o también está hecho en un cuento. De esta forma la maestra verá la cultura que tienen los niños en si solo usan las tablets para ver la película Los tres cerditos o saben que existe en un libro de papel. También es importante decir que desde el Ministerio de Educación estamos un poco preocupados por la adquisición que tienen los niños de la lectura, porque como hemos visto los porcentajes, como tenemos aquí, se puede ver que en el primer grado de primaria requieren un apoyo importante, ya que no son capaces de leer con fluidez todas las palabras que deberían de decir en un párrafo o de contarnos. Luego, por ejemplo, en segundo de primaria vemos que requieren también un mayor apoyo, hacen las 35 palabras de las 60 o las 84 que deberían hacer. Y esto también pasa en tercero de primaria, como podemos ver, y en cuarto. Con esto queremos decir que el fomento que está haciendo a la lectura este colegio es muy importante a nivel tanto del desarrollo del niño como
a nivel de adquisición del lenguaje, de la cultura, porque también creemos que es muy importante dejar de usar las tablets, los móviles, y que usen cuentos, vayan a librerías, vayan a sitios de ocio relacionados con la lectura, y es importante que lean, porque a día de hoy, con todos los materiales electrónicos que tenemos, se han dejado de comprar cuentos, se han dejado de regalar cuentos por cumpleaños, por Navidad, porque es más fácil que a un niño se le ponga una tablet y vea, como estamos viendo, el libro de los 3 cerditos, pero que lo vean en película. Por ello queremos adentrarnos en este colegio para ver lo importante que es la lectura en él. Y como he dicho anteriormente, esta profesora de AL, junto a las generalistas de primero, segundo y tercero de primaria en lengua, han fomentado la lectura y cómo lo están llevando. Y si lo vemos efectivo, queremos proponerlo para todos los colegios de la Comunidad de Madrid, y así poco a poco iremos volviendo a implementar la lectura en estos centros. Y bueno, pues hasta aquí todo. Vamos a entrarnos en el colegio, como os he dicho, y vamos a ir a buscar a esa profesora tan magnífica que nos ha propuesto esta nueva metodología. Pero además, antes de ir a hablar con la maestra de audición y lenguaje, Miriam, tenemos que decir que otra profesora aquí, Andrea, ha implementado la carrera de lectura. Y en esta, así podremos ver en un futuro las estadísticas de cuántas palabras dicen los niños por minuto, dependiendo del curso. Y cómo podemos también distinguir entre un niño u otro, y veremos cómo han leído en su casa, porque todas estas propuestas se le propondrán a los padres para así fomentar y ayudar al niño a que siga sumando, a que lea con más fluidez, a que haga una buena comprensión lectora. Entonces, en un futuro se volverá a hacer esta carrera de comprensión, que pensamos que será en el siguiente trimestre. Ahora le preguntaremos a la maestra y veremos la evolución que ha tenido el niño. Así que vamos a seguirme y vamos a buscar a todas las maestras, y poco a poco nos irán contando todo. Los objetivos que queremos cumplir en este trabajo son identificar las fases de la lectura, situar cada curso en la fase correspondiente, desarrollar las actividades de cada fase y mejorar la comprensión lectora, además de que haya una mayor demanda de lectores en las bibliotecas. Identificar las fases de la lectura es uno de los objetivos que más hemos querido cumplir, además de situar cada curso en la fase correspondiente, debido a que hemos hecho una serie de actividades en las que íbamos desarrollando primer curso una actividad y con nuestro objetivo, y ahí sabíamos cuál era la primera fase, como han comentado la experta anteriormente. Segundo curso, una fase, y así íbamos viendo qué curso había en cada fase y qué desarrollo lingüístico y educativo teníamos. Luego va muy relacionado con el siguiente, que ya he explicado anteriormente, que es situar cada curso en la fase correspondiente. Es algo súper importante para que los niños aprendan y podamos saber cómo mejorar su lectura y su comprensión lectora. Vale, el siguiente objetivo que vamos a abordar, como ha hecho mi compañera anteriormente, es desarrollar las actividades de cada fase. Como bien ha dicho ella, vamos a cumplir en cada fase un objetivo dependiendo del curso que nos encontremos, y haremos esas actividades adaptadas al curso correspondiente. La maestra de audición y lenguaje del Aula de las Estrellas posteriormente explicará dichas actividades y cómo las abordaremos en esa fase. También es importante que queremos que haya una gran variedad de actividades, ya que no solo haremos una actividad por fase, sino que querremos hacer varias para que nuestros alumnos interioricen este concepto. Y por último, mejoraremos la comprensión lectora, ya que estamos muy preocupadas, tanto como las maestras especialistas de audición y lenguaje y las generalistas, en que los niños no leen lo suficiente las edades en las que nos encontramos, ya que su fluidez, por lo que hemos estado observando en las estadísticas, es muy baja, y también su comprensión lectora en los textos, tanto de los de lengua como los textos de matemáticas para resolver los ejercicios, les está costando, y por ello no podrán llevar a cabo bien estos resultados. Nuestra experta en audición y lenguaje y la entrevistadora nos explicarán las estadísticas y la comprensión lectora que veremos en los niños de la Comunidad de Madrid.
Con todo esto y con todas las actividades tenemos como fin y como objetivo cumplirlos y acabar sobre todo teniendo una mayor fluidez tanto leyendo como una buena comprensión lectora súper importante en nuestro día a día, y con todo esto finalizamos y queremos sobre todo que los alumnos y alumnas vayan más a bibliotecas, que siga habiendo muchas extraescolares muy relacionadas y sobre todo que tanto fuera como dentro del aula y no de manera obligatoria lean por disfrute y no por obligación. Hola, buenos días. Estamos aquí en el colegio de Rivas Vacia Madrid El Parque y queríamos hablar con la maestra Media Torres porque nos han dicho que ha hecho una propuesta muy interesante educativa a los niños de su clase de AL sobre el fomento de la lectura. Y por eso queremos venir aquí en primera plana y en primicia para hablar con ella. Hola, Miriam. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, pues os quería comentar un poquito sobre mi propuesta. Lo primero, daros las gracias por dejarme comentar esto al resto del mundo. Pues nada, yo en primer lugar he empezado comentando aquí, os he querido hacer como un pequeño resumen de todas las actividades. Vamos a empezar por una historia con arte. Una historia con arte nació, pues como el que dice, con arte por así decirlo. Un día que vi a los niños dibujando de mi aula estrella y pues nada, al final me gustaron mucho sus dibujos y decidí que crearan su propia historia, ¿vale? Y luego nos la contaron en clase y de esta manera también como cogieran el gusto a las historias de los cuentos. Luego, el segundo, en el otro aula, en el aula generalista, tenemos un rincón de biblioteca, que luego más tarde ya me acercaré y os enseñaré bien las imágenes para que podáis visualizarlas. El rincón de biblioteca es la manera de que los niños desconecten entre una actividad y otra, que al final les ayuda mucho a que fomente no solo la lectura, sino los cuentos que les gustan. Venimos, intercambiamos libros con otras clases, ellos traen. ¿Por dónde vas? Es una de las actividades que a mí más me gustó. Empezamos con ellas porque a los niños les encanta pintar y dibujar, y son pequeños monstruitos porque al final aquí siempre estamos con lo que nos llamamos monstruitos. Y aquí decoraron cada uno su propio marcapáginas para que luego pudieran saber por dónde van de cada libro en el rincón de lectura. Nos convertimos en escritores, es de las más bonitas y más creativas que puede haber, porque al final narra la historia de Víctor, un niño que le llaman ellos Víctor, este grupo le llama Víctor, de un niño. Por ejemplo, aquí una de nuestras alumnas, Alma, dice: érase una vez un niño que se llamaba Víctor, que un día se encontró un ratón en un hilo saltado, y el niño les van contando ahí un poquito y narrando las historias, y al final es muy divertida, muy divertida. Luego al final os enseño alguna más. Y a mí me gusta mucho porque al final el objetivo que tiene nos convertimos en escritores no solo es el fomento de la lectura, sino de la creatividad. Tratan temas transversales como lengua, además desarrollan la manera escrita también. Entonces no solo estamos tratando la comprensión lectora, sino ambas. Y además mola un montón, como veis, que los niños pueden ser súper creativos, la verdad. Cuéntame un cuento, está súper bien también porque cada cuento que nos leemos, porque nosotros solemos leer 2 al trimestre, intentamos a veces 1 y medio. Cada cuento que leemos, pues nos hacemos esta fichita que nosotros le llamamos Rosa la mariposa, porque es una mariposa que hay dentro, aquí. Y mola un montón, porque aquí lo que hacen es van poniendo el nombre del suyo, cuando empezamos el libro, cuando lo acabamos, el título, el autor, y también así se familiarizan un poco, porque al principio les costó un montón entender lo que era la editorial. Les vamos a explicar que la editorial era como el cole grande que explicaba que cogía los libros y que los ponía, pero la verdad que al principio se veía que risa, porque ellos, si veis la cantidad de cosas, uno me decía que la editorial era un sitio de jamón, o sea, te puedes reír, te puedes partir de risa. Luego al final pueden dibujar una ilustración, porque de verdad que dibujar creo que es de las cosas que más les apasiona a estos niños. Y luego hicimos un lectómetro, que en el aula generalista lo tenemos en más grande, pero bueno, aquí os vamos a enseñar el lectómetro individual de cada niño. Y aquí lo que hacemos es, vamos poniendo el título, cuando lo iniciamos y si nos gustó y no nos gustó. Sobre todo, lo que mola mucho es que también hacemos tertulias. Hace poco en el aula generalista y yo, con la maestra Andrea, conseguimos traer a un ilustrador de uno de los libros que habíamos leído, que era del Museo del Prado. Estuvo súper chulo porque vino el ilustrador aquí, nos estuvo enseñando su propio cuento.
apasionante, les encantó. Luego al final os pongo unas imágenes también que hice, brutales, porque al final todos los niños les encantó y leyeron el libro como con mucha más pasión y mucha más alegría, la verdad. Y tú, nos preguntamos los espectadores que como maestra de aire, ¿tú crees que toda esta propuesta que estás haciendo debería estar en todos los colegios? Yo creo que al final sí, pero no solo por los colegios, sino también por llevarlo más allá. O sea, el fomento de la lectura es súper importante y hoy en día cada vez se lee menos, ¿no? Cada vez los niños con las tecnologías, las tablets, leen más las redes sociales, incluso desde muy pequeñitos, incluso canciones. Yo, por ejemplo, también hay un taller aquí que se llama Sing Sing Canta, que lo hacemos aquí los viernes a última hora, que es que ponemos el Sing Star en el proyector y lo que hacemos es que los niños van teniendo la letra y la van leyendo y en plan la van intentando entonar. Entonces está muy chulo porque al final lo que hacen es cantar y al final están leyendo y de esta manera luego, por ejemplo, pues le digo, ¿qué creéis que esta palabra en qué libro sale? Tal. Entonces al final es como una especie de trivial también y mola un montón, es otra de las actividades y mola un montón. Yo creo que la comprensión lectora es vital para todas las asignaturas y el fomento de la lectura cada vez es menor el que los niños lean y creo que tener una buena comprensión es vital también para el vocabulario. Y tú como maestra de AL, cuando planteaste esta propuesta, ¿has visto evolucionar en tus niños a la hora de empezar a leer hasta el día de hoy que has hecho todas esas actividades con ellos? Como comento, pues sí, la verdad es que ha habido un cambio brutal porque yo tenía una de las niñas, María se llama. María es una niña que le ha costado siempre mucho leer, lee muy despacito, una niña de segundo de primaria. Lee muy despacito y no le gusta también leer en público porque es muy introvertida, le da mucho miedo al error, no sé si por algún tipo de frustración, pero María tiene muchos problemas en eso y a María el leer tanto le ha dado mucha confianza, porque también los niños se meten en el propio cuento y no sabéis la cantidad de vocabulario que adquieren con estos planes. Hay millones de actividades más que nosotros aquí hacemos un montonazo y hay millones de actividades más súper chulas que nos valen para esto, para que los niños se fomenten. No hace falta hacerlo todos los días, pero sí dedicar un ratito a la semana, no solo a la lectura obligatoria, sino a que los niños se cuenten. También hacemos tertulias, o sea, nos contamos en círculo, leemos y decimos, para mañana del capítulo, eso lo suelo hacer con los más mayores, para mañana del capítulo 4 al 5, y se me leen el capítulo 4 y 5 y llegamos aquí y estamos, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis que ha pasado? Incluso lo relacionamos con la vida cotidiana. Y como curiosidad, ¿en el colegio El Parque solo está implantado en tu clase esta metodología o se ha llevado a otras aulas? Pues, a ver, al principio tengo que decir que costó mucho que se implantara en el resto de aulas. Se lo comenté y hubo muchas pruebas que se tiraron a la piscina, las dos profes de segundo, las dos de tercero. Es verdad que para los más mayores costaba un poco más porque no sé si es que las profes pensaban que a lo mejor era un poco infantil, pero finalmente al final conseguimos, me pidieron las actividades, conseguimos adaptarlas un poco y la verdad que estuvo súper chulo porque en vez de hacer un hectómetro de mariposa, porque creíamos que era muy pequeño, hicimos uno de Marvel y uno de Harry Potter para los de cuarto, la verdad que estuvo muy bien. Y al final por la historia lo que hacíamos era que había más viñetas, todo es un poco adaptarlo también a la metodología, al curso. Aquí lo hacemos también en rincones, hemos implantado un rincón de biblioteca, trabajamos por rincones y hay de mates, de lengua, y hemos implantado un rincón de biblioteca que consiste en una de las actividades las vamos renovando, pues en que inventen su cuento, en que preparen un marcapáginas, en que ilustren y al final, te crees que no, pero hay un montón de niños que tienen una facilidad para escribir brutal. Vale, pues yo creo que desde el Ministerio de Educación pensamos que esto es muy importante a nivel cognitivo, de desarrollo madurativo, para que los niños evolucionen positivamente en la lectura. Y gracias a esta propuesta que ha hecho la profesora Miriam Torres en este Colegio del Parque, yo creo que se irá poniendo o proyectando o usando en multitud de colegios. No dudéis en cualquier cosa, no dudéis en escribirme. En Instagram me llamo Profe Nobras, no dudéis en escribir con lo que sea, ¿vale? Al final, Profe Nobras tiene mucho que ver con esta... Yo, Profe Nobras, comenzó con todo esto, con esta metodología y con este proyecto, porque para mí todo profe siempre está en obras y por eso creo que es realmente importante la lectura hoy en día en nuestras aulas, no solo en ellas, sino en todas. Hablo como AL,
como generalista, pero sobre todo como maestra y mirar el bien para el futuro de nuestros alumnos. Por eso, mira, aquí también tenemos un cuadernillo de lectura, una de ellas, de Alma. Alma, pues aquí va poniendo cada libro, pues libro 1. Luego dibujan, al final, mira, si nosotros les medio obligamos a que ellos tengan que escribir, que a algunos les cuesta bastante, sobre todo en nuestra aula estrella, cuesta mucho escribir. Luego le decimos que hagan un dibujo y todo eso lo despojan. Dibujar también ayuda a la creatividad del niño y ayuda a encontrarnos con todo esto. Por eso en una historia con arte decidí que en vez de seguir escribiendo como nos convertimos en escritores, fuera dibujando, porque así también fomentaban una creatividad y a lo mejor quién sabe si vuelve, también le ven que les encanta la pintura o les encanta dibujar, pero de verdad que para relajarse es lo que mejor les viene. Por eso siempre después de una actividad así, que se les puede hacer algo pesada, pues les decís que hagan su propia portada, o por ejemplo, aquí ha escrito sus cosas y le decís pues que por ejemplo que no han tenido que escribir tanto, o por ejemplo los dictados, que también tienen mucho que ver la comprensión, es muy importante, pues nosotros aquí practicamos los dictados cantando. En vez de hacer el dictado normal, pues hacemos como en la lotería, se canta, se va cantando, como en el SingStar que hacemos los viernes a última, y los niños también les hace gracia y van pillando más el hilo. No hacemos un dictado como tal, sino cantando. Y sobre todo esto no tiene visibilidad y no tiene credibilidad y no tiene significatividad, sino lo llevamos al día a día, a que esto se trabaje también en casa, pues que todos los días lean un poquito, o que lean los carteles. Muchos ya les he puesto carteles, o alguien sabe que hay en la puerta de la clase y tienen que leerlo. De esta manera al final todo esto tiene sentido si lo llevamos al día a día de los alumnos, y con esto quiero que seáis conscientes de que esto es muy importante, no solo con el objetivo de que el fomento de la lectura sea importante, sino con el objetivo de que esté implantado en todos los colegios, con el fin de que los niños sigan aprendiendo y que no sigan bajando los porcentajes de lectura, porque al final los e-books, los iPad, las tablets, al final los niños no lo llevan tanto. ¿Cuántos cuentos se regalan ya por Navidad? Ya cada vez se van regalando menos. El día del libro aquí, vamos, o sea, los niños saben que me encanta. En el aula el día del libro es un día perfecto, porque hacemos un montón de actividades, aparte de intercambio de libros, tertulias, creamos nuestro propio libro. El año pasado creamos nuestro propio libro en A3, en grande, con dibujos, con ilustraciones, bueno, les encantó. Y con esto al final, pues nada, os doy las gracias por haber dedicado un ratito a mi propuesta, y como ya os he dicho, profe en obras, cualquier cosa que necesitéis, también estoy en el Colegio Parque, en Rivas Vacia Madrid, en la avenida de Codivar, y espero que os haya gustado y os haya motivado para implantarlo el día de mañana en vuestras aulas y en vuestras casas. Yo creo que nos ha gustado bastante y esto será una buena metodología y un buen fomento a la lectura, y que poco a poco se irá implantando en todos los colegios de Madrid. Muchas gracias. A ustedes. ¡Hasta luego! Por último, hoy entrevistaremos a Laura, una bibliotecaria muy preocupada por la falta de hábito lector de los más pequeños de la casa, que nos dará su opinión y nos contará cómo intervienen desde las bibliotecas de la Comunidad de Madrid para fomentar la lectura desde las edades tempranas. Por último, entrevistaremos a Laura, una bibliotecaria muy preocupada por la falta de hábito lector de los más pequeños de la casa, que nos dará su opinión y nos contará cómo intervienen desde las bibliotecas de la Comunidad de Madrid para fomentar este hábito entre los más pequeños. Muchas gracias. Muy buenos días, Laura. ¿Me escuchas bien?
En primer lugar, queríamos agradecerle por aceptar nuestra petición para realizarle una entrevista acerca del fomento de la lectura en la biblioteca. ¿Considera que la biblioteca es un espacio de fomento de la lectura? Buenos días, Daniel. Te escucho perfectamente. Respondiendo a tu pregunta, considero que sí por diversos aspectos. La biblioteca contribuye a la creación y consolidación del hábito lector, ya que es un espacio que favorece múltiples experiencias lectoras, permite adquirir y acceder a información de distintas áreas y realiza iniciativas orientadas a la creación de actividades que involucren la lectura. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué tipo de actividades se suelen realizar aquí en esta biblioteca en la que usted trabaja? Pues normalmente se realizan actividades de diferente tipo a lo largo de la semana en las que solemos contar con monitores y especialistas que dedican su tiempo a fomentar la lectura. Algunas de estas actividades son los cuentacuentos, las actividades de ilustración, de edición de libros, recitales, firmas de libros y teatro de títeres. Qué interesantes. ¿Y qué tipo de público, a qué tipo de público están orientadas o qué tipo de público acude a ellas? Pues la verdad es que normalmente suelen acudir niños y niñas que están comenzando en su aprendizaje a la lectura y suelen ir acompañados de un adulto responsable que normalmente es un pariente familiar. Suelen ser más bien pocos los que acuden últimamente y lo cierto es que con el avance de las tecnologías y su impacto, cada vez acuden menos niños y niñas a la biblioteca. Y este es un problema que nos preocupa enormemente, ya que ello puede implicar un retraso en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de las personas comprendidas en este rango de edad, que suelen ser entre los 6 y los 12 años. Ujú, entiendo. ¿Y considera que acuden a la biblioteca a leer más hombres, mujeres, niños? Pues la verdad es que es una pregunta interesante, porque durante mis años de experiencia aquí en esta biblioteca me he podido percatar de que acuden más mujeres que hombres y suelen ser mujeres de una edad comprendida entre los 13 y los 24 años, aunque también hay mujeres de otras edades que suelen acudir y que suelen oscilar no más de 40 a 45 años. No obstante, en el rango de edad de 6 a 12 años suelen acudir prácticamente el mismo número de niños que de niñas. Ujú. ¿Y cree que ese rango de edad es debido a algún factor? Si tiene algún tipo de implicación. Pues yo creo que sí, la verdad, porque es más frecuente que a estas edades, entre los 13 y los 24 años, las personas se encuentren estudiando, ya sea a nivel escolar obligatorio o a nivel universitario. Ujú. De acuerdo, Laura. Y una última pregunta. Como previsión futura, ¿tú crees que sería posible que aumente el nivel de usuarios de 6 a 12 años que acuden a la biblioteca para iniciarse a la lectura? Porque hemos estado antes hablando con otra especialista y nos ha comentado su preocupación acerca de que los niños y niñas hoy en día cada vez leen menos. ¿Consideras que esto es así? Personalmente creo que poco a poco, a través de las distintas actividades que realizamos, tanto en la biblioteca como en muchas otras, y mediante la perseverante labor de los docentes para inculcar a sus alumnos un hábito de lectura semanal e incluso diario, se está logrando que poco a poco haya un aumento en la cantidad de niños y niñas que acuden a las bibliotecas, ya sea por adquirir conocimientos culturales o por entretenimiento. Además, con el fin de promover o fomentar la lectura a nivel de red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, se está intentando o se quiere proponer a los colegios realizar una excursión a las diferentes bibliotecas que se pueden encontrar en la comunidad para fomentar el hábito de la lectura. Además, queremos proponer a las familias que se animen a acudir con sus hijos a las distintas actividades como las que ofrecemos en nuestra biblioteca, ya que a la hora de que un adulto les acompañe puede resultar más enriquecedor. Además, a la hora de que los docentes les soliciten a sus hijos un libro para leer en el aula, queremos que sean las familias las que tengan la iniciativa de tomarlo prestado de la biblioteca para reutilizar los libros. Por tanto, mi respuesta a tu pregunta es sí. Yo creo que en un largo plazo es muy probable que aumente el nivel de usuarios que acuden a la biblioteca para iniciarse a la lectura o habituarse a ella. Genial, es la verdad fantástico escuchar eso, Laura. La verdad es que tanto docentes como monitores, personal bibliotecario,
Hacéis una labor estupenda en cuanto al fomento de la lectura, que es muy importante además, porque es eso, a todos los niveles, a día de hoy preocupa mucho que los niños cada vez leen menos y son más adictos a la tecnología. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado. Espero que tengas un maravilloso día. Gracias a ti, Daniel. Ha sido un placer. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Como conclusión de este programa, quiero recalcar que a día de hoy, tal y como hemos dicho, los niños dedican la mayor parte de su tiempo libre al uso de tecnologías y que se ha perdido en la mayor parte este hábito de lectura que tantos beneficios aporta. Debido además de esta pérdida, existe una problemática generalizada, que es la falta de fluidez, tanto a la hora de leer en voz alta como en voz baja, y que además nos termina causando problemas de compresión lectora, que si bien en los más pequeños no pueden parecer relevantes o lo suficientemente importantes, poco a poco con la edad nos daremos cuenta de que nuestros hijos no son capaces de entender textos que sean algo más complicados o con palabras más complicadas que no han incluido aún en su vocabulario y que tampoco sean capaces, por ejemplo, de resolver problemas matemáticos donde también se aporta un texto y no son capaces de llegar a entenderlo y a buscar su solución. Y debido a todos estos factores es necesario que tanto desde los colegios fomentemos desde ya el retomar este hábito y propongamos planes de fomento a la lectura, tanto en el aula como fuera, como que los padres nos demos cuenta de que es necesario retomar esas lecturas, tanto ayudando al niño a leer en el caso de los más pequeños, leyendo en grupo junto con ellos o utilizando distintos métodos para que tanto ellos como nosotros empecemos a leer un poco más, que también se está perdiendo el hábito lector dentro de los adultos. Un saludo y muchas gracias.